¿Cuántos papás son de mi generación donde los papás nos metían la disciplina con un pellizcón, una cachetada, nos marcaban un tatuaje en carne que decía sayonara o chancleta, había el monedero volador de tela, la patilla, que era la maravillosa patilla? ¿A cuántos varones que son papás los educaron así? Levanten la mano. Pónganse de pie, por favor, pónganse de pie. Denle un fuerte aplauso a estos sobrevivientes. Pueden tomar su lugar. Pedí que se pararan para que los identifiquen porque estamos tan amargados, ¿no? Y no les tomen en cuenta lo que a veces hacen, ¿no? Porque honestamente, no sé, pero ¿cuántos de ustedes son de mi generación que masticaron cajitas de chicle o periódico? ¿No? ¿Verdad que sí? No, está chido ese asunto, ¿no? Los jóvenes no saben de esas cosas, ¿no? ¿Cuántos tomaban agua de la llave cuando jugaban fútbol o voleibol o algo? ¿Verdad que sí? Es chido era eso, ¿verdad? Ahora no lo tomes, ¿no? Ahora el agua ya no sabe a agua, aunque sea de la marca que sea, ¿verdad? Pero fue una educación diferente. Y esta mañana quiero hablar a cada uno de los papás, sea de la generación que sea. Porque quiero decirles que a mí me costó muchísimo trabajo identificar lo que voy a tratar de enseñarles, pero que es una realidad. Mi padre, a pesar de su violencia, no solamente física, sino la verbal, esa violencia verbal que te dice que eres un bruto, que nunca va a hacer nada, y te decían unas palabrotas de aquellas tremendas, ¿no? Iban marcando. Tal vez no tenías una cicatriz en la ceja, o tal vez no te dolía físicamente, pero te marcaba. Y era impresionante lo que estas palabras podían hacerle a uno. Y eso es por lo cual Dios en todo tiempo quiere que, como dijo Roy, que ya voy a quitar toda mi introducción, ¿verdad? Dijo Roy, hay que conocerlo como un padre, porque muchos de nosotros tenemos una imagen distorsionada de lo que es un padre, e inconscientemente cuando nos acercamos a Dios, lo vemos como algo lejano, alguien que nomás nos está corrigiendo, alguien que nada más está ahí para suplir nuestra necesidad, pero no disfrutamos del amor que Dios tiene para nosotros, la protección, el cuidado, el sentirse valorado, dirigido, etc. Vamos a ver una cita en Proverbios 17:22, por favor. Voy a ver qué horas son, porque tenía yo ganas de predicar 1 hora, pero voy a tratar de hacerlo en media hora. ¿Ok? Dice así, todos juntos: el corazón alegre es buena medicina. Todos juntos, no importa la versión. El corazón alegre es buena medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. Qué interesante está eso, ¿no? Voltea al que está a tu lado y dile, sonríe. ¿Sabías que la Biblia dice que el gozo de Dios es una fortaleza para nosotros? ¿No? Entonces, ¿qué es la alegría? Es interesante para poder iniciar esto. Y alegría es tener satisfacción, es algo que nos divierte y se manifiesta a través de estas expresiones físicas que usualmente hacemos y brilla, ¡ting!, a los que se cepillan los dientes, por supuesto, ¿no? Es ese disfrutar algo o disfrutar algo por lograr. ¿Se han dado cuenta de eso? A veces nos gozamos, no lo hemos vivido, pero vamos a la playa, sí. No has llegado a la playa, pero tú ya vas hasta mojado y tienes arena en los zapatos, ¿no? Los niños sobre todo, dijo papá que nos va a llevar al cine, están disfrutando, están esperando que venga papá porque los va a llevar al cine. El problema es si tu papá era como el mío, llegaba papá, estaba cansado y decía, otro día vamos. Y tú te frustrabas, estaba tremendo, ¿no? ¿Qué es la alegría? Alegría es sentirnos satisfechos si las cosas se dan como una espera también. Alegría es estar contento, es tener gozo, es estar entusiasmado por algo. Y como vemos en esta palabra, la alegría produce un bienestar interno, de modo que se manifiesta hasta en nuestra, ¿qué? Salud. La amargura es sequedad de huesos, pero la alegría constituye una medicina, es algo bueno, es algo maravilloso estar alegre.
Por eso es importante que nosotros aprendamos a disfrutar de Dios, porque eso nos da la capacidad de disfrutar de la vida. Mi mujer dice a veces que yo ya soy más la mujer de casa que ella misma, ¿no? Mientras ella ve el box, yo veo doramas, ¿no? Y a veces vamos en el carro y yo digo, mira qué puesta de sol tan bonita. Y ella, sí, está padre, ¿no? Y le digo, mira, tómale una foto, mira las montañas con el cielo y esto. Ahorita que estábamos ahí por Jalisco, por Nayarit, mira las montañas y toma unas fotos. Y ella va sacando el celular así como si hubiera un mañana, ¿no? Y yo, apúrate que te la vas a perder. Y dice, cálmate. Ya mero me dice, te has convertido en la niña que tu madre siempre quiso, ¿no? ¿Cuántos recuerdan la caricatura de Monster Inc.? ¿Alguna vez la vieron? ¿Sí la vieron o no la vieron? ¿Sí? En esta caricatura, si no mal recuerdo la historia, los monstruos salen en la noche a espantar niños, ¿para qué? Para que con sus gritos, con su miedo, se transforme en una energía, ¿sí o no? Pero al final de la película nos demuestran que la alegría de una sola persona causa o tiene más poder que el miedo que tienen muchas personas. Y porque la sonrisa es contagiosa. La alegría puede cambiar el ambiente en un lugar tenso. Un comentario alegre, positivo, un comentario que te dé una perspectiva donde hay luz, donde hay vida, puede romper hasta la depresión de una persona, el momento triste que pueda tener una persona. Y la mayoría de los que hoy somos padres de familia, sobre todo, como dije al principio, los de mi generación, fuimos educados a base del miedo. Tenerle miedo al golpe, a fallar, porque se puede enojar papá. Tenerle miedo a que la maestra se dé cuenta de lo que hicimos, de nuestras travesuras. Tener miedo a que no seamos o no demos el ancho de lo que se espera de nosotros. Así que estigmatizados por esta manera de educación, muchos de nosotros como padres hoy en día crecimos sin darnos cuenta que no siempre vamos a tener resultados inmediatos en la vida que nos pueda llenar de alegría el proceso o la espera de algo bueno que se va a dar. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Y nosotros nos crecemos tan, este chamaco no cambia, por más que hago, no cambia, por más que le digo las cosas, no las hace, por más que ya se lo mostré, ni aún así lo hace bien. ¿Por qué? Porque tenemos o estamos estigmatizados de que si en ese momento no se da, a futuro menos se va a dar. Y ¿saben una cosa? La fe es la certeza de lo que se espera. Y muchos de nosotros como cristianos no vivimos la alegría o la libertad que es en Cristo Jesús para disfrutar los procesos porque no tenemos la convicción de que sí vamos a recibir lo que esperamos y por lo tanto no podemos alegrarnos en ello. Y vivimos, llegó borracho otra vez me gritó mi mujer, le pasa lo mismo en casa. Y estamos así. Sobre todo las cosas que realmente valen la pena, mis amados, se disfrutan sencillamente de saber que estamos haciendo lo correcto. Es así de sencillo, aunque el resultado tú lo vayas a ver a futuro. Se le dice a una esposa, ¿no? Que voy a hablar a los padres, pero se le dice a una esposa, quiero poner un ejemplo nada más. Trata bien a tu marido aunque llegue borracho. Ella espera que en 2 días deje de ser un borracho. Y como al tercero volvió a tomar, este nunca va a cambiar y no disfruta el proceso. Para mí es una escuela y un ejemplo, una mujer que es la madre espiritual de mi esposa, que su marido, cuando nosotros conocimos a Cristo y ella nos compartió, era borracho, era alcohólico, perdón, es lo mismo, pero era alcohólico, fumaba marihuanas, inhalaba cocaína, era adúltero, era fornicario, nos íbamos de parranda juntos, hacíamos excesos juntos. Y la verdad, esa mujer, a pesar de los años, es una ama de casa extraordinaria. Le da a su marido la comida que guste, siempre le tiene la ropa planchada, lo respeta, lo quiere. Y nosotros tenemos 33 años de pastores aquí, si no mal recuerdo, y ella tiene como 35, 36 años de casado, y el hombre sigue fumando marihuana, sigue tomando, ya no es él mismo en los excesos, porque ella tiene más edad que yo, pero ahí sigue. ¿Cómo se mantiene esa mujer?
¿Cómo sigue adelante a pesar de esto? Y tú le preguntas, ¿cómo es que no decae tu fe si Dios no ha cambiado a ese hombre? Y la respuesta es muy sencilla. El otro día que tuvimos la oportunidad de tenerla por el Congreso de Mujeres, ella me dijo, ¿sabes qué, Octavio? Es que él no ha cambiado, pero yo sí. Yo sí me gozo de Dios, yo sí disfruto a mis nietos, yo sí disfruto la vida, yo sí disfruto mi comida. Hasta los excesos que este loco hace cuando llega borracho y se cae, me divierto de cómo se está arrastrando. Y el otro puede voltear y decir, ¿te estás burlando de mí? Pues ¿para qué te digo que no? Sí. ¿No? Entonces, las cosas que realmente valen la pena se disfrutan sencillamente porque sabe uno que está haciendo lo correcto. Punto. Cuanto más si hablamos de la paternidad. Hoy en nuestro país estamos celebrando el Día del Padre, se ha llenado la iglesia, gracias a Dios, y tal vez sea por el Día del Padre. Así que esta mañana quiero dirigirme a los varones que son padres de familia. Un rol que tiene una alta relevancia en el desarrollo, no solo de nuestra sociedad, de la iglesia, porque Dios es nuestro Padre. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Padre para ser los padres de nuestros hijos que Él espera que nosotros seamos. Hay unas estadísticas que muestran que muchos varones, aunque aman a sus hijos, no disfrutan del rol que como varones les corresponde en el desarrollo de sus hijos. Viven frustrados, viven traumados, pero no se dan cuenta que no es por los errores de sus hijos, sino por las marcas que tienen ellos de cómo los educaron. Y por ello, aunque los aman, sienten que sus hijos a veces son como pequeños enemigos. Mientras más le digo, menos lo hace, hasta parece que la trae conmigo. Pero si se lo dices tú, enseguida lo hace. Pero si no, lo digo yo, no lo hace. Así que díselo tú, mujer. ¿Han oído alguna vez esto? Cuando en realidad los hijos son una buena tierra donde sembrar y reproducir lo bueno que tenemos para que sean mejores que nosotros. Pero nosotros pensamos que al darles cosas o llevarlos a una escuela buena, es darle lo mejor para que sean mejores personas. Pero no sabes a veces qué amigos les van a tocar o las ataduras que tienen con quién se va a relacionar. Pero los hijos son una buena tierra para sembrar lo mejor de nosotros. Pero si no sabemos hablar con nuestros hijos, usualmente son como fue mi padre. Mi padre me golpeaba para que yo entendiera que está mal. Mi padre me gritaba y me amedrentaba para que yo no me volviera rebelde. Pero en realidad la manera en que lo hacía era totalmente incorrecta. Los hijos son esa buena tierra donde nosotros debemos sembrar el amor que como padres sentimos por ellos y que deje de ser un sentimiento y sea una acción que llene las expectativas que los hijos tienen de sus padres. Donde volcar ese sentimiento de protección para que no sufran lo que nosotros hemos sufrido. Tú tratas de protegerlos de que no pasen hambre, pero lo tratas de proteger de la baja autoestima que he heredado, de la inseguridad que tienen, de los temores que le acechan. Es una buena tierra para dirigirlos por el camino de la fe de nuestro Señor Jesucristo, para que como hijos de Dios sean fuertes emocionalmente. Fíjate que yo no tenía esta revelación hasta hace unos años. Yo todavía siendo pastor que inició esta iglesia, vivíamos en Francisco de Montejo, creo que el más pequeño de mis hijos tenía 10, 12 años, ahorita tiene 33, ¿cuántos años tienes, David? 33 años. O sea, hace 21 años, ¿no? Yo le pegaba a mi hijo. Yo actuaba de una manera para protegerlo que no tenía nada que ver con protección, sino lo metía más en ira. Pastor, ¿usted? Sí, yo lo hice. ¿Por qué? Porque tuve una educación que a la hora que detona una experiencia no lo controlas y ¡pum! Se manifiesta lo que hay en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso el cristiano está en una continua transformación, en un continuo crecimiento, en un continuo desarrollo. Y a veces mientras logramos superarlo, cometemos ese error muchas veces. Pero en realidad nosotros debemos proteger a nuestros hijos y enseñarles el camino para que ellos sí sean fuertes emocionalmente, que sean resilientes, mis amados, que tengan esa capacidad de adaptarse a las circunstancias, de que si fallan tengan la capacidad de levantarse y volverlo a intentar, que si alguien les fraudulentó, no importa, lo inicié y lo tengo que volver a hacer porque sé que si lo hice una vez puedo intentarlo de nuevo.
Tenemos que darles esa capacidad para que se mantengan firmes haciendo lo correcto ante este mundo, que cada vez los valores le importan un cacahuate. Qué terrible es. A mí me llenó de alegría. Hace un tiempo uno de mis hijos salía de su casa, retrocedió en el auto y le pegó al carro del vecino. Y ella tenía prisa, entonces se tuvo que ir a trabajar y le dejó una notita en el carro: soy la vecina tal, yo golpeé su carro, cuando venga de trabajar platicamos. Y la buleamos como no tienen idea, nos reímos de lo que pasó. Dice, ¿cómo se le ocurre retroceder y pegarle un carro? O sea, por favor, sobre todo que tiene que cruzar la calle, ¿se imaginan ustedes? Y la buleamos mucho, pero en realidad yo como padre me siento orgulloso de que haya hecho lo correcto. Pudo haber huido, pudo habernos dejado la nota, pero qué lindo es ver que tenemos hijos que practican la integridad, que son veraces, que se mantienen firmes haciendo lo que es correcto, que nunca se cansen de intentarlo hasta lograr alcanzar la bendición que Dios tiene para su vida. Eso es lo que debemos hacer como padres. Papá, esta mañana yo quiero decirte, disfruta la jornada mientras alcanzas la meta de ver a tus hijos siendo una mejor versión de ti mismo. No te canses de hacer lo que es correcto. Y si no lo sabes o no sabes hacer lo correcto, apréndelo. Roy dijo algo: no hay escuela para padres o no hay mejor escuela para padres que la palabra de Dios. Y alguien dijo, no me acuerdo quién pasó, creo que fue Saúl cuando estaba en el teclado, que dijo, nadie ha tomado una maestría como Roy Maruchita para que puedan hablarnos de la paternidad de Dios. Pero yo creo que cualquier líder de esta congregación les puede enseñar como hijos de Dios a disfrutar lo que es el amor, el suplir la necesidad, el sentirse protegido, sentirse valorado, que es lo que Dios siente por cada uno de sus hijos e hijas de su creación. No te canses de hacer lo bueno, papá. Disfruta del tiempo que tienes hoy con tus hijos. ¿Es un gran reto? Sí, es un gran reto, pero no porque sean malos, sino porque son inmaduros. Y esa inmadurez les lleva a tomar decisiones equivocadas y a veces persisten en lo mismo porque son testarudos y hay que trabajar en esa área de su carácter. Así que no te dejes hostigar por su inmadurez. Entiende que el yo muchas veces no les deja escuchar tu corazón, que les habla de la palabra de Dios y de lo que es correcto. Yo les platicaba, tuve una plática con los jóvenes este viernes sobre maldiciones generacionales, y yo les decía, la verdad, la primera vez que yo tomé una copa, tenía creo que 12 o 13 años, la muchacha que me gustaba cumplía 15 años, era mayor lógicamente que yo, y al ir a su fiesta me llamó aparte y me dice en ese entonces, me dijo, ¿quieres un highball? Y lógicamente yo ya me veía de altura, pero de mente estaba yo, ¿mandé? Pero no, pero de altura era diferente, y lógicamente, ¿qué dice? Es claro, chiquilla, por supuesto, ¿no? Y cuando me traen el highball, lo pruebo y no me gustó, pero para nada. ¿Pero me lo tomé o no me lo tomé? Y muchos jóvenes dijeron esa noche, no, pero la verdad es que sí me lo tomé. ¿Qué crees que la muchacha le voy a hacer ver? ¿Que no sé tomar alcohol? ¿Qué te pasa? Si yo soy seguro de mí mismo, le tengo que demostrar. Y muchos jóvenes así actúan y se dejan influenciar y van en contra de tu educación. No es porque sean malos, sino porque están descubriendo un mundo donde no todo lo que le piden a uno y quieren encajar es correcto. Y se dejan influenciar por ello. Pero papá, tú esfuérzate por hacer lo bueno, que ya se van a dar cuenta que tú solamente quieres protegerlos, que quieres guiarlos a la verdad, que tu deseo es que maduren y se valoren a sí mismos y se sientan amados por ti. Vamos a ver 2 de Reyes 15, 32 al 34. 2 de Reyes 15, 32 al 34. Ahí está. Dice, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y escucha este versículo. Y él hizo lo recto ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová,
hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. Y yo quiero enfatizar en este día lo que nos expresa este versículo 34, que el rey Jotam hizo todo lo bueno que había visto de su padre. Esto nos debe hacer comprender que si queremos tener buenos hijos, dependerá en gran medida de nosotros. De lo que ellos ven en nosotros, sus padres. Dependerá de quiénes somos nosotros y de la relación que tengamos con nuestros hijos, que en cierta medida nuestra manera de ser como padres afectará su carácter. Va a influenciar su manera de ser. Y muchas veces hasta lo que ellos llegarán a ser en la vida. Por eso hay hijos que empiezan carreras o las terminan, pero sintieron que no era su vocación, sino se vieron chantajeados y lo hicieron por su papá o su mamá. Estoy hablando de una profesión. Según el diccionario, mis amados, hay dos definiciones de la palabra padre: varón o macho que ha engendrado. Segundo, cabeza de una descendencia, familia o pueblo. ¿Con cuál definición nos identificamos el día de hoy? En nuestro país muchos padres simplemente tienen ese título porque engendraron hijos. Porque luego de engendrarlos no cumplieron su labor de padres, no se relacionaron con sus hijos, aunque vivían en la misma casa, mis amados. Y no se relacionaron para amarlos, para educarlos, para guiarlos, para convivir, etc. En mi caso, desde antes de casarme, mi esposa y yo en lo personal, yo no quería ser de los padres que solo engendran. Yo no quería ser como mi papá. Le prometí a Dios que nunca le haría a mi mujer lo que mi padre le hacía a mi madre y nunca sería el padre que yo había tenido. Esa fue una promesa que yo hice. Pero desafortunadamente hay fuerzas más poderosas que solo tener buenos deseos. Y la influencia de un padre cuya disciplina es la violencia, el miedo y la inestabilidad de su carácter marca a cualquier hijo. Causa heridas internas muy fuertes. Siembra en el corazón de sus hijos enredaderas emocionales que hace que uno, por más que sean positivos los deseos que uno tenga, los llevan a actuar de una manera contraria a lo que uno desea. Por eso Pablo decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer con mis hijos, eso hago. Bueno, él no lo dijo así, yo estoy parafraseando. Y por más cursos de manejo de conflictos que yo tomé en la hotelería, cuando se trataba de mis hijos, no podía controlar mi interior y sencillamente me volví lo que siempre luché por no ser. Y fui tan violento como era mi padre, alcohólico como lo fue mi padre. Y mis primeros años como padre fui volátil, inexpresivo, violento y voluble, causando, como muchos, más daño que lo que luchaba por construir una familia. Tener hijos que me amaran, sentirme amado por ellos. Y por mi manera de ser, me tenían miedo y los alejaba más que los atraía a mí. Lo peor era el desconcierto de no saber cómo o qué más hacer para ganarme el amor y la confianza de mis hijos. Porque lo que hacía la mayoría de las veces terminaba en confusión, pleitos con mi mujer, ellos les daban miedo mis pleitos, mi manera de expresarme, y entonces se alejaban más. Y si cometían un error, lloraban antes de que se les reprimiera o se les pegara, porque sabían que papá iba a venir con todo sobre ellos. Es una lucha emocional, es una guerra espiritual, mis amados. Y este verso 34, ahí está puesto, enfatiza que Jotam hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. Pero déjame decirte algo de Uzías. Uzías, aunque hizo muchas reformas, construyó muchas cosas, adoraba al Dios único y verdadero, no era perfecto. Levante la mano todos los padres, los papás varones que hay aquí.
Deja tu mano arriba y escúchame. No importa cuán bueno seas, no eres perfecto. No importa cuánto dominio propio tengas, no eres perfecto. Tú que alzaste la mano, ¿entiendes lo que estoy diciendo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces no te defiendas cuando cometas un error y acepta tus errores delante de tus hijos. Pueden bajar la mano. Porque esto es importante. Le pedimos a nuestros hijos que nos cuenten las cosas cuando las hacen, si cometen un error, que nos tengan la confianza, pero ellos nos ven protegiéndonos de nuestros errores y aprenden más por el miedo de lo que pueda pasar que la confianza que le estamos pidiendo que tengan en nosotros. Y a veces no se necesitan golpes, porque yo conozco padres de familia que nunca le han pegado a sus hijos, pero cómo les han hablado, que son como palos que les han pegado en la cabeza. Le han puesto como un cuchillo en el corazón a sus hijos, con gritos tan fuertes o palabras tan altisonantes que maldijeron la vida de sus hijos. Y eso los llena de temor, o algunos, porque otros tenemos esa capacidad. Cuando papá ya teníamos edad o el físico, nos plantamos y dijimos hasta aquí. Cuando en realidad lo único que deseaban los hijos es encontrarse con el amor de sus padres. La historia nos cuenta que Usías, que hizo todas estas cosas, en su imperfección, cuando tuvo poder, tuvo riquezas porque era un rey, se llenó de vanidad, se llenó de orgullo, empezó a tomarse atribuciones que no le correspondían. Y llegó un momento, como decía el versículo, el primero que pusimos, que pierde la alegría y se empieza a comportar de la otra manera y se enferma de lepra, porque causó algo en el templo de Dios, usurpó una situación en el templo de Dios y le cayó esa lepra, se enfermó físicamente, porque era una actividad que solamente los levitas debían realizar, y él dijo, no, yo sí puedo, ¿por qué no? Si soy el rey. Yo soy el rey de la casa, soy la cabeza de este hogar. Hasta no sabemos la Biblia, y tú, mujer, te tienes que someter, y ustedes son mis hijos y tienen que hacer lo que quieren. Él también se tomó atribuciones haciendo algo que no debía hacer. Porque te voy a decir algo, y tú lo has dicho muchas veces. Le dices, Señor, gracias por los hijos que me has dado. ¿Alguien ha dicho así alguna vez? Entonces no son tuyos, son prestados. Entonces, ¿por qué los tratas de esa manera si son hijos de Dios? Pero en realidad solamente refleja las ataduras de tu propio corazón, como me pasó a mí. Vivió muchos años con esta terrible enfermedad, y Jotán tuvo que dirigir a Judá, mientras su padre vivía apartado y encerrado en una casa. ¿Qué siente un adolescente con algo así? Una experiencia así podría marcar a cualquier joven el día de hoy. Se rebelaría contra Dios por causa de la enfermedad que contrajo su padre. Ay, Señor, no inventes, y solo por lo que hizo, perdónalo, sánalo. Y dice Dios, no, estoy tratando con él, yo prefiero que se destruya el cuerpo, pero que se salve el Señor. Cualquier joven podría decir, por tu culpa no tengo papá, por tu culpa no juega conmigo. Capaz de que juega con él, le pega un balonazo y se le cae la nariz, ¿no? Y él podía sufrir de muchas cosas, que se rebelara contra el sistema, ya que ahora no podía divertirse con su padre, no podía convivir con él, no podía hacer muchas cosas. Sin embargo, no fue así por lo que dice esta escritura, porque la escritura dice, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre, siguió el ejemplo de su padre y puso por obra las cosas correctas que su padre hizo. Eso quiere decir que aunque estaba enfermo, tal vez su padre le aconsejaba, le dirigía, le daba consejos como joven para gobernar, para todo lo que tenía que hacer. Su mamá estaba ahí, era la hija de Sadoc, o sea que tenía fe la mujer. Pero me estoy enfocando en lo que dice ese versículo. Yo quiero decirle a los hijos, si su padre comete un error, lo que deberían hacer es cubrir su falta. Guarden primero su corazón y guarden la falta de sus padres. No vayan contándoselos a cualquiera, porque al hablar mal de sus papás, están hablando mal de su familia, de ustedes mismos. Ustedes tienen que decir, si alguien habla mal de sus papás, sí, mi papá cometió un error, pero él no es así. ¿Cómo no es así? Si él llega borracho todo el tiempo, no. Tiene una adicción, está atado, pero mi papá no es así. Él fue creado para cosas más grandes.
que a pesar de sus errores de carácter, Él les ama y ama a Dios. Simplemente no sabe cómo encontrar luz, camino. Protejan sus corazones, porque si solamente ven el error de su papá, ustedes se van a sentir rechazados, van a sentir que no se les ama, van a sentir que no está ahí para protegerlos. Pero si guardan su corazón y dicen, no, mi papá me quiere. Mi papá se enojó, pero yo estoy seguro que sus palabras no son lo que quieren decir. Yo declaro que mi papá me ama. Ustedes que conocen la palabra, vivan la fe para que crezcan en libertad y disfrutar de una familia que Dios quiere darles y sanarles a todos para que ustedes también crezcan fuertes emocional y espiritualmente. Padre de familia, Dios ha visto que a pesar de que a veces sientes que no puedes más, no dejarás de guiar a tus hijos en la palabra de Dios. ¿Es frustrante? Sí. ¿Es cansado? Sí. ¿Cuántos trabajan más de 8 horas? Levanten la mano. Ok, voy a hacer otra pregunta. Bajen la mano. ¿Cuántos trabajan 8 horas, pero usualmente se quedan más de las 8 horas porque tienen que terminar su trabajo? Levanten la mano. ¿Ok? Bastantes, ¿verdad? ¿Y por qué lo haces? Porque eres responsable, porque no quieres perder tu trabajo, porque vas a ganar más dinero tal vez por las horas extra, o porque vas a crear más productos, no lo sé. Es lo mismo con los hijos. Hay hijos que nos piden horas extras, pero no porque sean malos. ¿Sabías que en el sistema de empresarial se dice, bueno, no sé ahora, pero en los años que a mí me capacitaron, que aprendiéramos a tratar con los que más problemas nos causaban? Porque los que más problemas nos causaban eran los imprudentes, eran los que querían hacer cosas, no pedían permiso y pasaban por alto todas las reglas, pero eran productivos. ¿Y sabes qué? Un hijo inquieto necesita canalizar su energía. Y si sabemos guiar su energía, pueden volverse muy productivos desde pequeños. Pueden ser un apoyo en la casa. Yo quiero decirte, papá, no te canses de hacer lo bueno. Dios oye tus oraciones y cómo clamas por tus hijos. Los errores son solo eso, son errores y nada más. No marcan a tus hijos. Así que persiste. Tu paternidad no solo es necesaria y valiosa, es liberadora. Fortalece la vida de tus hijos, les da una mejor visión de la vida. Varón, tienes el privilegio de ser el reflejo de la paternidad de Dios. El punto es si sabemos cómo es la paternidad de Dios, si disfrutamos la paternidad de Dios. Usías era imperfecto, sí, pero su hijo siguió el buen ejemplo de su padre, porque no hay nadie que sea perfecto. Ni mi esposa, que casi le pongo una aureola, es perfecta. Algún error debe tener ella. Él siguió su fe en Dios, esa fe aguerrida que lo mantuvo peleando la buena batalla hasta recuperar lo que le pertenecía. Una fe que a pesar de sus errores nunca dejó de sembrar una buena semilla en el corazón de su hijo. Una fe que lo llevó a darle amor, tiempo, consejos y un buen ejemplo a pesar de estar enfermo. Un ejemplo que su hijo honró haciendo conforme a todas las cosas que hizo Usías su padre. ¿Qué es lo único que no hizo? Cometer los mismos errores. ¿Y cómo los identificó si no tuviera quien lo aconsejara? ¿Cómo se dio cuenta si no era resiliente? ¿Cómo se dio cuenta si como muchos de nosotros no aprendían de los errores de los demás? Varón de Dios, es tiempo de empezar a vernos con otros ojos. Papá, es tiempo de empezar a vernos como Dios nos ve. El Espíritu Santo que está en ti no solo ve lo enredado de tu corazón por las malas experiencias que has vivido. Él ve tu deseo de ser cabeza de una descendencia y de una familia. Él quiere dirigirte para hacer tu deseo una realidad. Porque el deseo de Dios es que seamos verdaderos padres para nuestros hijos y familia. Así que tienes que aprender a gozar la jornada, alegrarte aunque se vea a largo plazo, aunque sea complicado, aunque parezca que no cambia. Aprende a disfrutar la jornada mientras llevas a tus hijos a su destino. Porque si no, es por eso que te frustras y te tornas violento. Pero lo peor del caso es que aunque les grites o les pegues a ellos, quisieras pegarte a ti mismo porque sabes que es tu error los que los ha llevado ahí. Vamos a ver Proverbios 27, 23, por favor. Ya voy a terminar, me queda 1 hora.
Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado tus rebaños. Y todo el mundo dice, va a hablar a los pastores. No, si usted es sacerdote de su hogar, también es pastor de su rebaño. Y usted debe ser un buen pastor. Un padre conoce la condición de sus hijos. Escúcheme bien. Un padre conoce el estado, la condición de sus hijos. ¿Cuáles son sus debilidades? Cuando se sienten heridos, ¿cuál de ellos es el testarudo? Porque siempre hay un testarudo en la familia. Hay un obstinado, hay un contestón, hay uno que no le gusta comer de todo, hay otro que come de todo y se traga lo de todos, ¿verdad? Tú sabes cuál de los dos tiene más tendencia a rebelarse y quién le pegas un grito y ¡tum!, se agüita y dice, sí, mamá. Pero también debes aprender a ver sus virtudes, su creatividad, quién es el más tierno, quién es el más cariñoso. Yo ayer hablaba con mi hija, que me perdone, mi hija no la veo aquí, ¿sí? Yo hablaba con mi hija y yo les di un ejemplo a los líderes y servidores. Yo me identifiqué en su niñez más con mi hija Cristina y por eso pensaban que era mi consentida. Pero yo estaba acostado y Cristina venía y ¡pum!, se me aventaba encima. Yo soy así, yo le hago bromas a mi esposa y dice, me asustaste, Octavio, eso no es de cristianos, no me asustes. A veces vamos entrando a la casa y hay una ranita así, mira, así, que vive ahí en la entrada de la casa. Y cuando viene la lluvia o hay humedad, sale la ranita. Y de repente viene mi mujer, no la viste, yo le hago a la ranita así, no lo ve. ¡Ah, un sapo! ¿No? Y ya vi una cosa inmensa, qué sé yo, y yo me muero de risa. Se voltea, tú me lo aventaste, ¿verdad que sí? Le digo, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, le digo, me muero de risa. Así soy yo. Entonces Cristina venía y me hacía una broma, se me tiraba encima. A veces estaba yo sentado y venía, te quiero, papito. ¿De dónde le nacía? ¿Quién sabe? Pero venía y me abrazaba. Y a mí me hacía sentir maravillosamente bien. Pero me identifico más en mi carácter con la otra. Pero la otra es como yo. Bueno, como era yo, porque ya me educaron también, ¿no? Yo no era de los que llegaba y te abrazaba y te quiero y te amo y te esto. Qué bonito brillan tus ojos a la luz de la luna. Ay, ese color te queda bellísimo, mi amor. Ese conjunto que trajiste hoy, maravilloso. Es más, ahora mi esposa se pone con su ropa y me dice, ¿cuál queda? ¿Este o esta otra sandalia? Se pone una de cada uno. Le digo, yo creo que va más esta. ¿Y cuál? ¿Este arete o este collar? Yo creo que el collar está más redundante para el vestido, que los aretes están muy pequeños, ponse los más grandes. Y ya nos hablamos así, les digo que soy la niña que mi mamá quiso, ¿no? Buena onda. Lo que quiero decir con esto es, ¿conoces así a tus hijos? ¿Sabes quiénes son sus amigos en la escuela? ¿Sabe realmente cuáles son sus sueños? ¿Qué le gustaría hacer cuando sea grande? Nosotros tenemos que aprender quién es el más inquieto o cuál el menos kinestésico, mis amados. ¿A cuál le gustan más a las actividades sedentarias y a cuáles las físicas? ¿Por qué? Porque tenemos que participar con ellos también en sus gustos. Para conocer a Manuel, y no estoy hablando de los Manueles de aquí, hay que convivir o vivir con él. Pero nosotros creemos que con dar chivo en la casa y llegar a la casa ya convivimos. Cuéntale un chiste, sal con él a comer, vete a tomar un helado, camina con tus hijos. Yo amaba salir con mis hijos así cuando llegaba de trabajar y la verdad no quería hacerlo, pero se subía ese, así era Jessica, porque a Jessica le gustaba pedir de todo, ¿no? Y llegaba, papito, papito, era la mayor, por cierto, y decía, papito, le digo, ¿qué, hija? Llévanos a tomar un helado. En ese entonces había el Danesa 33. Puede hacerlo, ¿no? Llévanos a tomar un helado. Y le volteaba a ver a mi mujer, y a mi mujer no le gustan los helados. Y yo estoy, di que no, di que no, di que no, di que no. Yo quería descansar. Y ella dice, pues si quieres, llévalas. Se subían a mi auto y yo iba y manejaba y todo, y les compraba un helado y convivía con ellas. Y alguna vez una de ellas me lo mencionó. El otro día me platicó uno de mis nietos, antes de que repararan el puente de Progreso. Uno pasaba por ahí y sentía así de, ¡ay! ¿Alguien lo vivió? Están igual de viejos que yo. Entonces yo llegaba en mi auto, pasaba en mi auto, perdón, y le decía, y mi nieto decía, ¡ay, ya vuelo! Y al bajar, ¿qué me decía? Otra vez. Y iba a dar la vuelta y lo hacía. Son convivencias tan sencillas que marcan para bien a los hijos.
Crean memorias en comunión con sus padres. No gastas más tiempo que el haber pasado un puente que está yendo a algún lado. No gastas más que la compra de un helado y los hijos se acuerdan y dicen, ¿te acuerdas, papito, cuando hacíamos esto? ¿Te acuerdas cuando nos llevaste a tal lugar? Si no lo sabías, un pastor de oveja huele a oveja. Porque las checa, las trasquila y las cuida. Y al andar entre las ovejas hay cosas que no ve. Como el excremento que hicieron allá. Y pasas tú y tú, y vas a limpiarte. Tenemos que conocer a nuestros hijos y ser el buen pastor de nuestros hijos, aún al grado de vivir la vergüenza de sus errores. Porque hay hijos que cometen errores muy fuertes. Y si no sabemos enfrentar en amor por ellos esas vergüenzas, siempre se los vamos a estar echando en cara. Y en lugar de tomarlo como un error, van a tomarlo como que así son ellos. Y les va a costar más trabajo superar el error que haberlo enfrentado con un padre que estuvo dispuesto a vivir esa vergüenza, diciéndole, no importa, hijo, yo te amo, vamos a salir adelante. Esto es un error, sí vas a estar castigado, pero quiero que sepas que te amo y cuentas conmigo para lo que sea. Un pastor de ovejas, huele a ovejas. Yo te pregunto esta mañana, ¿tú hueles a papá, a trabajo, a televisión o a deporte? Porque muchos, ante nuestros hijos, olimos a trabajo, pero no olimos al sudor que dejamos en el parque cuando quieren subirse un sub y baja, cuando quieren patear una pelota con nosotros. No huelen al papá que decimos que somos. Dios nos enseña a través de nuestro Señor Jesucristo que si nos enfocamos en Dios y le buscamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, Él nos mostrará lo que tenemos que hacer para ser un ejemplo de su paternidad. Voy a contar un ejemplo más. 2 Samuel 1:23, por favor. 2 Samuel 1:23. Saúl y Jonatán, amados y queridos, está hablando de los dos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Y dice una segunda mitad del versículo. Pero fíjate lo que yo lo subrayé, y si tú puedes, subráyalo como un reto para tu vida en tu relación con tus hijos. Inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Tal vez Saúl fue un mal rey, tal vez Saúl fue muy inseguro, tal vez Saúl se dejaba llevar por lo que decía la gente, tal vez tenía miedo que la gente lo abandonara siendo rey y no peleara sus batallas, pero según la historia que nos relata aquí, algo hizo bien en su vida, porque él y su hijo eran inseparables. Qué precioso que un día se diga de ti y de tus hijos que eran inseparables, que eran una familia unida, que tus hijos te buscaban, que cuando tenían un problema te buscaban, cuando tenían una necesidad te buscaban, que cuando sentían que no podían con algo en la vida buscaban tus oraciones. Porque no se trata de ser perfectos o de no cometer errores, se trata de estar ahí para ellos. Y hay veces que no tenemos respuestas. Hay cosas que nos superan. Algunos de ustedes aún en consejería conmigo les he tenido que decir, no sé cómo hacerlo, pero te prometo que voy a orar, voy a buscar a Dios y si Dios me da una respuesta te lo voy a decir. Porque hay cosas que nos superan siempre, mis amados. No lo podemos saber todo, no podemos tener toda la fortaleza, pero hay que aprender a instruirlos y no a maltratarlos. Hay que aprender a guiarlos aunque en su obstinación no quieran entender. Hay que estar firmes en lo que es correcto con una buena actitud, aunque te hagan sentir que ellos no te respetan. La Escritura dice que los valientes con pasión arrebatan el reino de los cielos. Entonces arrebátalo para la vida de tus hijos. Deja que tu fe te impulse, que tu amor por Él y la fe en Dios te impulsen a vencer al mundo que quiere contaminar su corazón. Es tu fe por la que tú y tu casa no solo no se dividirán, sino que todos van a ser salvos, dice la palabra.
Es tu fe la que te hace vivir para Cristo, expresando tu amor a través de la obediencia a su palabra, o eres un religioso más. Porque no puedes justificar la ira contra tus hijos. Al menos en Dios no se puede. O son hijos de ira, o son hijos de obediencia, de misericordia y de amor. Es tu fe, tu ejemplo. Es lo que Dios le recordará a tus hijos para que no se aparten del camino y entonces puedan ser mejor que tú y cosechen la vida eterna. Mis amados, ellos tienen que vivir su vida, pero te necesitan. Te necesitan, papá. Aunque ahora tus hijos no lo entiendan, tú eres el mensajero que Dios les dio para exhortarlos, para dirigirlos, para disciplinarlos en amor, pero sobre todo para enseñarles a buscar a Dios y tener fe. Y escúchame bien, estoy a punto de terminar. Algunas veces tu mensaje va a tener que ser duro, porque muchas veces es necesario para romper la piedra que les está obstaculizando el hacer lo que es correcto. Otras veces tu mensaje no va a ser lo que los hijos quieren escuchar, pero a veces tienes que decirle no lo que necesitan, lo que quieren escuchar, sino lo que necesitan escuchar. Pero recuerda que aunque el mensaje pueda ser duro, tiene que estar envuelto en terciopelo, con una buena actitud, edificante, no negativo, pesimista y condenativo. Tu ministerio como padre tiene el propósito de dirigir, por amor guiarlos sin disciplina de Dios, reprenderlos por amor cuando hacen lo malo y amarlos incondicionalmente, pero sobre todo, amor que solo tú le puedes dar. El rey Usías y Saúl cometieron muchos errores, pero sus hijos estaban a su lado. Ahí estaban. Yo no sé si por lo que he hecho con mis hijos, los errores que cometí en el pasado, pero yo creo tener una familia unida. Y cada vez más lucho porque esa unidad sea inquebrantable. Porque el amor es más fuerte que la muerte. Y nosotros debemos manifestar ese amor a nuestros hijos. Voy a terminar con esto. Una frase que un hijo escribió para su padre. Aunque ya no vivías en la casa, nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará siempre guardado en nuestros corazones por la eternidad. Te amamos, papá. Y tiraron un puño de tierra sobre ese féretro. Si logramos que nuestros hijos nos amen y podemos hacerlos amarnos con rectitud, con veracidad, con ser un buen ejemplo, podrás vivir realizado en la vida en el rol que Dios te dio como padre. Solo tú tienes la respuesta y la decisión que vas a tomar. A mí no me gusta muchas veces lo que mis hijos me contestan, cuando me hacen ver mis errores, cuando siento que se pasan. Pero ¿quién soy yo para condenarlos si mi Señor no me condenó a mí con todos mis excesos? Cuando descubras esta realidad, aprenderás a construir y edificar, aunque regañes, sin condenar y destruir la autoestima de algo tan valioso que decimos que son nuestros hijos. Vamos a cerrar nuestros ojos.